lindo es adorar a Dios. Aleluya, sí, Señor. Podéis tomar vuestros asientos. Gracias, amados hermanos. Quería seguir más, pero el próximo viernes tenemos vigilia. El próximo viernes sí que vamos a estar tranquilitos. Así es que venir preparado, ya venir cenado o traer tu cenita por ahí para estar ya hasta la medianoche. Entonces, para disfrutar de la palabra, de la presencia del Señor, que va a estar potente. También decirle que el domingo tenemos bautismo. ¿Sabe que el bautismo para la iglesia es uno de los acontecimientos, junto con la Santa Cena, más importante que celebramos? El bautismo, porque ahí se está viendo el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Así que, amados hermanos, les invito a que podáis apartar el tiempo y venir y celebrar ese día de bautismo con los hermanos que van a pasar por las aguas. Tenemos, creo que 35 personas que van a pasar por el bautismo de las aguas. Así es que va a estar buenísimo y les animo a que podamos estar aquí. Y bueno, para ir avanzando, ya le invito a mi amigo, la familia Gutiérrez, Alberto, que pueda pasar por aquí. No sé si su esposa quiere pasar. Entonces, nosotros hace años que le conocemos, ellos trabajan muchísimo y ahora Dios le ha abierto la puerta y ellos van a salir como misioneros. Entonces, bueno, le voy a dejar que ellos les cuente. Entonces, son personas que realmente aman a Dios, aman la misión, y como la iglesia también es misionera, siempre nosotros acogemos y bendecimos a los misioneros que están pasando. Entonces ya les dejo. Gracias, Ricardo. Son ya muchos años que nos conocemos. Y bueno, siempre trabajando en la obra. En aquella época me acuerdo que la pastora Febe era la que llevaba misiones en la iglesia y nosotros hemos estado llevando mucho el área de misiones aquí en la Fraternidad Centro, porque somos de aquí, de la casa de la Fraternidad Centro. Nuestra iglesia local es la iglesia de Cuenca. Mi esposa es de Cuenca, yo soy también castellano-manchego, de una pequeña aldea de Ciudad Real. Y siempre nos hemos criado y hemos madurado en la iglesia de Cuenca. Así que somos de la casa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y nos sentimos como en casa. Dios bendiga este hermoso grupo de alabanza y adoración que tenéis. Se ha notado la presencia, hay presencia del Señor en esta casa. Así que Dios os bendiga y siga ensanchando vuestro territorio en ese ministerio de alabanza y adoración. Bueno, no me he presentado, mi nombre es Alberto, creo que Ricardo no sé si lo ha dicho. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Riseli y junto con nuestra hija Minata, que está con los niños, somos la familia Gutiérrez. Y os invitamos a que vengáis con nosotros a Moldavia. ¿Con qué? Con vuestras oraciones y también sosteniéndonos en vuestro pensamiento. No queremos que os olvidéis de nosotros, por favor. Necesitamos mucho vuestras oraciones, son cambios muy grandes, con una nena de 12 años, entonces queremos que os acordéis de nosotros, por favor, que nos escribáis, porque os vamos a responder. Y bueno, no sé si Alberto ya continúa o... Vale, si quieres presento yo el proyecto. ¿Vas a bajar? Pues os voy a hablar un poquito, os vamos a hablar un poquito, gracias, sobre Moldavia, ¿no? Vamos un poco sorprendidos, ¿no? Bueno, sorprendidos ya no, pero realmente el Señor nos sorprendió al hablarnos de Moldavia, ¿no? Nos pasó como al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Él estaba enfocado y quería ir en ese segundo viaje misionero junto a Silas cuando salió de Antioquía a predicar, a dar la semilla en la provincia de Asia, ¿no? Y concretamente quería abrir iglesia en Éfeso. Pero el Señor no le abría puertas. Él quería ir a Asia, a abrir iglesia en Éfeso,
pero el Espíritu Santo dice la palabra que no abría puertas, el Señor no abría puertas. Y es cuando tiene el famoso sueño del varón macedonio que le dice: Pablo, pasa hacia donde estamos nosotros porque te necesitamos. Y a nosotros nos ha pasado en cierta manera del mismo modo, porque tanto Riseli como yo, incluso antes de conocernos, cuando estábamos solteros, siempre y tenemos un amor muy intenso, muy profundo, que solamente puede dar el Señor por el pueblo musulmán, por la comunidad islámica. Entonces ya cuando el Señor nos une en matrimonio, como que el llamado parecía muy claro, ¿no? Señor, vamos a salir, el día que tú dispongas, vamos a salir a dar la semilla, a llevar el reino a la comunidad musulmana, ¿no? Y estábamos ahí enfocados en ese área, ¿no? De hecho, nos estuvimos formando. Yo hice un curso de principiante de árabe para ir avanzando en el terreno. Hice un curso de apologética muy bueno, una apologética enfocada en el pueblo musulmán. Pero bueno, en el año 2018 el Señor nos habló sobre Moldavia. Y yo fui, yo fui el primer sorprendido. A mí me encanta la geografía y suelo tener los países ubicados en cada continente, en las capitales, las ciudades importantes. Pero cuando el Señor me habla de Moldavia, wow, tuve que ir a buscarlo al mapa porque no sabía dónde estaba. No sabía dónde estaba, ¿verdad? Y bueno, pensamos que el Señor quería que estuviéramos orando por Moldavia. No sabíamos lo que estaba pasando allí, pero entendimos que el Señor nos llamaba a orar por Moldavia. Y estuvimos orando por Moldavia como un par de meses o 3, no mucho más. Y pasado ese tiempo ya Moldavia se nos quedó atrás, ¿no? Porque nosotros seguíamos enfocados con el pueblo musulmán, con la sociedad islámica, ¿no? Y pasado un año, después del año 2018, cuando el Señor me habla de Moldavia, en una reunión que teníamos de misioneros potenciales y donde estaban tratando los diferentes tipos de llamado que aparecían en la Biblia a través de los personajes bíblicos, cuando terminaron el responsable de misiones, el coordinador de misiones de Asamblea de Dios, nos fue preguntando a cada uno con qué llamado nos identificábamos. Yo fui de los primeros en hablar y dije, pues yo me identifico con este personaje bíblico porque no tengo un llamado, un lugar, una tierra concreta a dónde ir. Yo sé que amo el pueblo musulmán y sé que voy a ir con los musulmanes, pero yo no sé si voy a ir a Marruecos, voy a ir a Argelia, a Egipto, a Afganistán, qué sé yo, no sé qué país y qué lugar, ¿no? Y fueron así, hablando más compañeros que estaban, y llegó el turno de un compañero que dijo, yo me identifico con este personaje bíblico porque yo sí que tengo un país, una tierra, un lugar concreto a dónde ir. Y fue terminar de hablar este hermano y vino esa voz del Espíritu Santo que me dijo tal cual, Alberto, ¿cómo acabas de decir que no tienes un lugar y una tierra a dónde ir? Fue tal esa voz, tan clara, que estábamos sentados en una silla, pegué un respingo para arriba, se interrumpió la reunión, todo el mundo se me quedó mirando, dije, es verdad, Señor, Moldavia. Y le pedí perdón al Señor porque pensábamos que eso de Moldavia había sido como un pensamiento mío, pero no, era Dios que me dio un buen tirón de orejas. La segunda vez me dijo, ¿cómo que no tienes una tierra donde ir? Un lugar al que ir. Y Moldavia, yo ya te hablé de Moldavia, Alberto. Así que nada más pasar esta situación, yo hablé con mi pastor, porque es importante sujetarnos a autoridad, no ir como pollos sin cabeza, como nos decían en la escuela de misiones, y hablé con mi pastor. Le dije, pastor Rafa, que es el pastor que estaba en ese momento, digo, ha pasado esto, mira, y le conté todo el proceso, y él lo vio del Señor también, ¿no? Inmediatamente los dos, pasado un tiempo, fuimos a hablar con el departamento de misiones. Y ellos también dijeron, pues, hay que ir a Moldavia. Así que al año siguiente, en el año 2019, hicimos nuestro primer viaje exploratorio a Moldavia, ¿no? Como hizo Caleb y el resto de los espías, a reconocer el terreno, a reconocer la tierra que el Señor nos había dado.
Y en el año, ese primer año, ese primer viaje, pues ahí hicimos muchos contactos, nos recorrimos el país de norte a sur, de este a oeste, y ahí pudimos conocer muchas iglesias, muchos pastores, familias pastorales, obras misioneras que estaban abiertas. Y bueno, la idea era que al año siguiente, en el año 2020, fuéramos otra vez a Moldavia, ¿no? Era en verano siempre, porque yo estaba trabajando y aprovechando las vacaciones viajábamos a Moldavia. Pero en el año 2020, el año de la pandemia, en plena pandemia, el 31 de julio del año 2020, a mí me diagnostican un cáncer, un tumor cerebral. ¡Wow! Y eso nos dejó un poco como noqueados. Señor, ¿cómo viene esto ahora? Si ya te hemos dicho que sí, si ya vamos a Moldavia, ahora aparece esto, ¿no? ¡Wow! Y fue algo impactante, ¿no? Para nosotros, ¿no? Tuvimos que evidentemente aplazar ese viaje en el 2020 porque no podíamos ir. Yo tenía que ser intervenido, tenía que ser operado, pasar todo el proceso, ¿no? Y hermanos, como testimonio os puedo decir que solo pasé mal la primera noche, la noche del viernes 31 de julio al sábado 1 de agosto. Esa noche no pude dormir nada, ¿no? Sobre todo pensando en mi esposa y en mi hija que se iban a quedar solas, ¿no? Recuerdo que por la mañana cuando desperté el sábado en el hospital, cuando fue la celadora al hospital, tuve que cambiarme todas las sábanas porque estaban chorreando de sudor, no había dormido absolutamente nada. Y ese 1 de agosto yo estaba leyendo en esa época el libro de los Salmos. Y ese día me tocaba leer el Salmo 108. Y cuando leo los dos últimos, es un salmo del rey David, cuando leo los dos últimos versículos que dicen, danos socorro contra el adversario, dice el rey David, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios, solamente en Dios haremos proezas y Él hollará, pisoteará a nuestros enemigos. Hermanos, ahí vino otra vez el Espíritu Santo trayéndome una revelación tremenda, ¿no? Era el Señor que me estaba hablando diciendo, tranquilo Alberto, porque yo te voy a sanar. Vas a ser operado por médicos y te va a tratar la medicina, pero yo estoy aquí, yo soy el único que puede pisotear y hollar a los enemigos. Amén. Amén. Y a partir de ahí os puedo decir que yo viví todo el proceso con gozo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos dos versículos fueron y han sido en mi vida como un estandarte que Dios puso en mi camino para que no me desviara ni a izquierda ni a derecha. El tumor no era sencillo de operar porque no era un tumor encapsulado que abrías la cabeza, ¿no? Cortabas y sacabas, no. Mi tumor era un tumor enraizado, era como las raíces de una planta que se metían por la tierra, pues así era mi tumor, como unas raíces tumorales que se iban metiendo por mi cerebro. De hecho, en la sanidad pública, no me lo dijeron directamente, pero cuando acudí allí dijeron, vente para el mes de noviembre a ver cómo va esto, ¿no? Era complicado de operar, directamente no me lo dijeron, pero no querían operarme, ¿no? Porque era complicado meter mano ahí. Y pedimos cita en la sanidad privada y los dos coincidieron. Esto no hay que esperar, esto hay que meterle mano, porque era un grado 3. Yo tenía un glioblastoma, que es el nombre del tumor que yo tenía, y ahí hay grado 2, grado 3 y grado 4. Y grado 3 y grado 4 ya son bastante agresivos y malignos, ¿no? Yo tenía un grado 3. Y el neurooncólogo, recuerdo que me dijo, Alberto, necesitas las mejores manos para ser operados. Y vino para mí, yo estaba enfrente del neurooncólogo, no le dije nada, pero dentro de mí vino un gozo, hermanos, porque dije, gloria a Dios, porque realmente estoy en las mejores manos para ser operado. Y eso no fui yo, fue el Espíritu Santo que me vino reforzando en todo este proceso. El tumor no me lo pudieron extirpar del todo porque era complicado y quedó alrededor de un 5 o 10%, calculaban los médicos. Entonces tuvieron que darme radioterapia también, junto con la quimioterapia, para quemar, para quitar las células que todavía tenía dentro. Pues mirar, os puedo decir
que se me cayó un poquito el cabello aquí en la zona derecha, que era donde tenía el tumor, y ya está. Yo en esa época hacía más deporte que ahora. Yo salía a correr en pleno proceso donde tenía quimio y radioterapia, 2 tratamientos muy fuertes que debilitan. Yo salía a correr y a mí, yo soy corredor de fondo, me gustan las distancias largas, y yo me tiraba 1 hora corriendo, hermanos. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Así que te animo a seguir confiando en Él, porque Él, sean cuales sean tus circunstancias, pero sigue poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que año 2020 no pudimos ir a Moldavia, haciendo este inciso, y en el año 2023, una vez que pasamos todo el proceso, fuimos a Moldavia, regresamos, y en estos años, durante el proceso del cáncer, habíamos estado orando al Señor y pidiéndole dirección hacia dónde teníamos que dirigirnos, ¿no? Porque habíamos hecho muchos contactos, teníamos varias iglesias en mente, teníamos una organización misionera en mente, y Señor, dirígenos donde tú quieres que vayamos, ¿no? Y el Señor nos encaminó hacia una iglesia en el norte del país, la Biserica Lumina Lumi. Biserica es iglesia en rumano y Lumina Lumi es luz al mundo. En Moldavia se hablan 2 idiomas, el rumano y el ruso. Moldavia fue una república soviética, ¿vale? Por eso se habla el ruso. Entonces, en la época de la Unión Soviética, toda la gente que había allí, lo único que aprendía era ruso, ruso, ruso y ruso. Así que, de hecho, se habla más ruso que el rumano, aunque el rumano es más oficial. Y hablamos con el pastor de la Biserica Lumina Lumi y él abrió sus brazos y nos dijo, agradecidos a Dios de que podamos recibir una familia española misionera. Así que en el año 2023 hicimos nuestro segundo viaje y ya el verano pasado, en el año 2025, hemos hecho ya nuestro tercer y último viaje a corta estancia. Porque la idea ahora, por eso estamos de gira, es que para finales de agosto podamos salir ya al campo, a Moldavia, a establecernos allí. Finales de agosto para que Aminata, nuestra hija, pueda comenzar allí el instituto. Ella comenzaría primero de la ESO aquí en España, allí es el liceo que se llama el instituto. Así que yo creo que vamos a poner el vídeo, no quiero hablaros, cansaros. El vídeo 1, por favor, que es el que habla un poquito del viaje a Moldavia. Hola Iglesia, mi nombre es Alberto. Soy Riseli. Mi esposa y nuestra hija Minata, que hoy no puede estar con nosotros. Nos conoceréis más como la familia Gutiérrez, familia misionera que el Señor envía a Moldavia. ¿Y por qué ir a Moldavia, no? Pues eso nos sorprendió a nosotros también. Tanto Riseli como yo teníamos claro nuestro llamado a trabajar en el área de misiones y pensábamos que nuestro lugar o nuestra gente iba a ser trabajar con etnias no alcanzadas, especialmente con el pueblo musulmán. Pero Dios vino sorprendiéndonos y trayendo Moldavia a nuestra vida. Por eso hemos obedecido lo que Él nos ha dicho, hemos dejado aparcado ese pensamiento quizás nuestro de trabajar con el pueblo musulmán, pero en obediencia vamos a Moldavia. ¿Y dónde está Moldavia? Pues Moldavia está entre Rumanía y Ucrania. Forma parte del continente europeo, pero no está dentro de la Unión Europea. ¿Por qué está marcado este país, este pueblo? Pues porque fue una república soviética, se independizó en el 91 recientemente realmente, y hace que esta cultura soviética pese mucho sobre su arquitectura, sobre sus calles, sobre el rostro de las personas que en él habitan. Moldavia es un país muy pobre, es el más pobre de Europa. Tiene 2,6 millones de habitantes y la mayor parte de ellos, pues nominalmente son cristianos ortodoxos. Solo un 0,1 se considera creyente, solo un 0,1 creemos que ha escuchado verdaderamente la palabra de Dios. Queda mucho
por hacer en este país. Hay que decir que la vulnerabilidad es muy alta, la inestabilidad también es muy grande en cuanto también a la corrupción, siendo uno de los puntos por los que no pudo ingresar en la Unión Europea. Esta alta inestabilidad y esta alta vulnerabilidad en los derechos de las personas en cuanto a la trata de personas, en cuanto a la corrupción. La Iglesia ejerce bastante presión, la Iglesia ortodoxa, sobre los cristianos evangélicos. En muchos casos han pasado cosas bastante desagradables a las personas que confiesan ser evangélicos. Es un pueblo migrante porque buscan nuevas oportunidades, pero la gente que queda son los niños, son los jóvenes sin referentes, con altas posibilidades de ser víctima de trata y una vulnerabilidad que marca el destino de estas personas. Por tanto, creemos que toda nación debe escuchar la palabra y Moldavia es una nación que merece que se escuche la palabra de Dios en todos sus rincones. Hola niños, estamos aquí para enseñaros que tenemos que ir a un pueblo a predicar, a darle a las personas para volar y para ser libres y a los niños enseñarles a jugar. ¡Bien! ¿Y cómo son libres, Aminata, las personas? Haciéndoles caso a Dios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Vamos a estar desarrollando o sirviendo en 3 áreas fundamentales. La primera de ellas es apoyar a esta iglesia en el desarrollo y solidez de su departamento de evangelismo. Un departamento de evangelismo que está en crecimiento, llegando a población vulnerable, especialmente la infancia y los niños, en la ciudad donde está ubicada, pero también un departamento de evangelismo que quiere enfocarse en el ámbito rural. Aunque hay iglesias evangélicas en las principales ciudades de Moldavia, es cierto que en el mundo rural, en el ámbito rural, apenas hay presencia, apenas la gente ha podido conocer al camino, a la verdad y la vida que es Jesús. Por eso la segunda línea de trabajo que nos planteamos y que arde en nuestro corazón es la plantación de iglesias en el ámbito rural. ¡Aleluya! Hey, almost done. Gloria a Dios. All of our Spanish people say Gloria a Dios. Y otra área de intervención es la prevención de la trata de personas. Un altísimo porcentaje de personas víctimas de trata, sobre todo, como ya os he dicho, de infancia y jóvenes. Es una población muy vulnerable, sobre todo el tema de los niños en la calle, de los niños institucionalizados. Por tanto, creemos conveniente trabajar en colegios y en institutos de una manera y desde el enfoque educativo, proporcionar referentes como puede ser Cristo, darles identidad de la cual ahora mismo carecen. Por lo tanto, creemos muy importante incidir en la prevención de trata a través de la educación en el ámbito educativo. Acompáñanos, vente con nosotros a Moldavia. Moldavia está en su corazón, Moldavia está en nuestro corazón y Moldavia en vuestro corazón. Pues esto es un poquito el trabajo que ya hemos hecho en Moldavia. Hemos hecho 3 viajes, como os he comentado, y en los 3 viajes sobre todo hemos estado participando en las labores de evangelismo con la iglesia, con la Biserica Lumina Lumi, ¿no? Moldavia me recuerda mucho a la España de mi infancia, ¿no? Esa España de los años
60, 70, donde la Iglesia católica tenía mucho poder, mucha autoridad, no solamente religiosa, sino también política, ¿no? Era la Iglesia del Estado. Y en Moldavia está pasando lo mismo ahora con la Iglesia ortodoxa. Tiene mucho poder, mucha influencia, y como decíamos en el vídeo, aunque hay iglesias abiertas en las poblaciones más grandes, en las ciudades de Moldavia, que tiene como dos, la capital y Balti, la ciudad donde vamos nosotros, en el mundo rural hay mucha carencia del evangelio, ¿no? Porque el sacerdote, la Iglesia ortodoxa, no le gusta que se vaya a los pueblos a abrir iglesias, ¿no? Y hay mucha presión. Lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace el sacerdote ortodoxo, normalmente lo que se hace no es, como habéis visto ahí, construir una iglesia, como aparece en el vídeo. Esa iglesia es fruto de años y años de oración. Lo primero que se abren son grupitos en casas, en pequeñas salas de estar, todas alfombradas, paredes, suelos, todo, lugares con mucha humedad, con mucha oscuridad, y se abren grupitos de hermanos que se reúnen allí, a veces 2, a veces 3, 4, los que pueda haber, ¿no? A compartir la palabra, a orar. Y el sacerdote ortodoxo del pueblo, si se entera de que hay un grupo que se está reuniendo, o incluso si hay alguna familia pastoral, lo primero que es acercarse y decirle: ¿por qué estáis haciendo esto? Para hablar de la religión y para hablar de Dios ya estoy yo aquí. Así que a la familia pastoral se le dice: haz el favor de marcharte, ¿no? Y evidentemente, como no se va a marchar, se les hace la vida más imposible a través de trabas, ¿no? Si tienen que empadronarse en el ayuntamiento, si sus hijos tienen derecho a una ayuda de libros de estudio, o qué sé yo, a conectar la luz en la vivienda nueva del pastor, se presiona, porque el sacerdote ortodoxo es una figura de autoridad, no solamente religiosa, sino también social y política. Y este hombre, esta persona, tiene influencia, ¿no? Y puede ir a hablar con un alcalde, con alguien político, y decirle: por favor, no hagáis esto. Ese tipo de cosas están sucediendo en Moldavia. En Moldavia sucede como pasaba en la España de aquella época, donde si un familiar de una familia evangélica fallecía, no se le dejaba enterrar en un cementerio, porque, bueno, pues se nos consideraban herejes o no sé. La Iglesia Católica no te permitía enterrar en un cementerio normal. En Moldavia eso está pasando también ahora mismo. Si hermanos les fallece algún familiar, no se les permite enterrar en los cementerios normales, entre comillas, y tienen que buscar otro sitio donde poder dar sepultura a sus familiares. Hay mucha persecución, mucha presión, sobre la Iglesia protestante, sobre la Iglesia evangélica en Moldavia, ¿no? Siempre hablo de la película Regreso al Futuro, ¿no? En mi caso es regreso al pasado, porque vamos a ir a vivir lo que yo ya viví en mi infancia y en mi época, ¿no? Así que orar mucho por nosotros, lo necesitamos, porque vamos a un país totalmente desconocido y muy diferente a lo que conocemos, ¿no? La cultura de ellos es muy soviet, muy del ámbito comunista, ¿no? No es que sean personas tristes, sino que esa sobriedad que tienen, esa seriedad que tienen, es su carácter, es su manera de ser, lo que han aprendido desde niños. No es que estén enfadados todo el día o que no te quieran aceptar, simplemente es que es ese carácter, ¿no? Entonces vamos a algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A lo latino, a lo hispano, ¿no? Es una sociedad totalmente diferente. Nuestra hija Minata, que aparecía ahí en el vídeo, ese era del primer viaje en el año 2019, ahí tenía ella 5 añitos, y en ese primer viaje ya nos dijo a Minata: papá, yo no quiero venir a Moldavia, porque es un país triste y gris, tal cual, así nos lo soltó. Así que orar, sostenernos en oración. Algo que arde mucho en nuestro corazón, como pone el vídeo, es
trabajar en el ámbito rural, hay que abrir iglesias, hay que dar la semilla en el ámbito rural, porque no llega, porque hay oposición verdadera y real, como os comentaba, para que la semilla pueda ser plantada. Y por supuesto, Moldavia, ese es otra área, otra necesidad muy importante en Moldavia. Moldavia es el país más pobre de Europa. Tiene muy pocos habitantes, tiene apenas 3,5 millones, no llega a 4 millones, pero es que 1/3 del país, 1,5 millones, han emigrado fuera, ¿no? A Alemania, Italia, a Estados Unidos, a Canadá. No hay mucha comunidad moldava en España y sobre todo está concentrada en Cataluña. ¿Qué ocurre? Son matrimonios de entre los 30 y los 50 años que han tenido que dejar a sus hijos en Moldavia. Y en el mejor de los casos están al cuidado de los abuelos, pero cuando no hay abuelos, los cuidan algún familiar que es más o menos cercano o incluso algún vecino. Imaginaros, son niños que están viviendo en un entorno muy vulnerable, en un entorno muy inseguro y, por supuesto, son un cebo perfecto, son carne de cañón para las redes de tratas, ¿no? Lamentablemente, Moldavia, junto con países del este, como puede ser Rumanía ya no tanto ahora, Bulgaria, todos esos países del este, son países, entre comillas, enviadores de chicas engañadas por las redes de trata, ¿no?, a Europa, para luego ejercer la prostitución. Lamentablemente, España es uno de los países de la Unión Europea que más prostitución consume. Son niñas, jóvenes, adolescentes que son engañadas, donde estas redes de trata les ofrecen un contrato de formación, por ejemplo en España, porque tienen contactos con una escuela de arte dramático, de teatro o una escuela de danza. Mira, te llevamos a España, vas a aprender a ser una bailarina, a ser una actriz y vas a poder ganarte la vida. Claro, para una persona tan vulnerable, tan necesitada, caen en esos engaños, ¿no? Y cuando llegan a España, cuando llegan a Italia, cuando llegan a Alemania, lo que hacen es robarles lo primero el pasaporte, agarrárselo para que no tengan otra escapatoria y son obligadas a ejercer la prostitución. Entonces, gracias a Dios, la iglesia a la que vamos ya ha podido conseguir fondos y tiene construida una casa, hogar, residencia para atender a estas niñas, a estas jóvenes adolescentes. Pero el Señor ha puesto en nuestro corazón el trabajar desde más abajo, desde la infancia, prevenir, ¿no?, para que esas niñas, esos niños, los niños son abusados a nivel laboral, de explotación laboral, no lleguen a esas redes de trata. Y esa es otra área importante que queremos trabajar allí. Así que orar mucho por nosotros. Ahí al fondo tenemos la mesa donde tenemos nuestros materiales. Aquí en la Biblia. Tenemos nuestra tarjeta de oración, por detrás vienen las peticiones de oración. Tenemos un separador de lectura de la Biblia y tenemos un imán para que coloques en tu nevera, en el microondas, allá donde puedas, ¿no? Pero llévatelos, son gratuitos, no tienes que dar nada y te los puedes llevar, porque sí que necesitamos que oréis mucho y nos sostengáis en oración. Por supuesto, también tenemos una hoja de compromiso económico. Si el Señor dispone en tu corazón eso, no te sientas obligado. Hemos puesto cantidades así de 5 euros, 10, lo que el Señor disponga en tu corazón, pero sobre todo no te sientas obligado. Sobre todo queremos que oréis mucho por nosotros, porque el Señor, vamos enviados, como os contaba al principio, no vamos a Moldavia por un capricho, un antojo nuestro, porque se nos haya ocurrido ese país, sino porque realmente es el sueño de Dios. Vamos enviados porque al Señor le ha apetecido. Nosotros nos hubiésemos ido a África. En todo este proceso nos salió trabajo para ir a trabajar en el norte de África, aquí al lado de España. Y tuvimos que decir que no, porque entendíamos que el Señor nos enviaba a Moldavia. Entonces, sé que vamos enviados, sabemos que vamos enviados por el Señor, así que Él va a proveer de todo lo necesario. Pero es muy importante que oréis por nosotros. Y por terminar con mi testimonio del cáncer, tengo otro testimonio que contaros, ¿no?, que es por el tema de la oración. Fijaros, antes de ser intervenido, el Señor me permitió tener una visión
donde yo me vi en el quirófano tumbado, con la cabeza así de medio lado, porque me tenían que operar por el lado derecho, y veía las manos del neurocirujano ahí trasteándome dentro de mi cabeza, y vi a un lado y a otro del neurocirujano 2 hombres con bata blanca, uno a cada lado del neurocirujano, pero eran 2 hombres que parecían personal sanitario, ¿no? Pero eran 2 personas que brillaban mucho, que tenían mucha luz, eran muy resplandecientes. Y cada uno de ellos estaba a uno y otro lado del neurocirujano hablándole en voz bajita cómo tenía que operarme. Daros cuenta que me dijo el neurocirujano: Alberto, es muy complicada la operación porque como eran raíces tumorales, había que ir como raspando con mucha sutileza los nervios dentro de mi cerebro para no causarme daño. Y había que ir raspando y como ir limpiando poquito a poco, un trabajo por eso decía el neurooncólogo, necesitas las mejores manos para ser operado. Había que ir limpiando poco a poco esas terminaciones nerviosas, ¿no? Y bueno, de hecho el neurocirujano pensaba que no iba a hablar bien y que la movilidad de mi lado izquierdo iba a quedar mal, porque era donde yo tenía el tumor, afectaba a toda esa zona, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, ya una vez intervenido y leyendo Apocalipsis 5:8, ese pasaje donde habla de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que dice la palabra de Dios que tenían copas de oro rebosantes de incienso, y dice la palabra que ese incienso son las oraciones de sus santos que suben como olor fragante ante el trono del Señor. Pues de nuevo su Espíritu Santo me vino hablando y me dijo, es que lo recuerdo, todas las frases que me dijo: Alberto, ¿sabes que esos 2 hombres no eran 2 ángeles como tú pensabas? Porque yo pensé, digo, wow, el Señor va a mandar 2 ángeles para que dirijan mi operación. Dice, ¿sabes que no son 2 ángeles? Dice, esos 2 hombres son las oraciones de los santos, orando, intercediendo por tu vida. Gloria a Dios. Aquí, en esta fraternidad, como somos de aquí, de esta fraternidad se oró mucho, ¿no? Tanto Riseli como yo, pues éramos conocidos, íbamos a las reuniones, yo era en ese caso el delegado de misiones, y se oró mucho por nosotros, se oró en otras fraternidades, se oró en América por hermanos que conocemos. Y hermanos, no te vayas de aquí sin llevarte nuestras tarjetas de oración, porque necesitamos de vuestra oración para que nos sostengáis en oración. Amén. Yo no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que casi me he consumido ya el tiempo, madre mía. Bueno, pues a eso vamos a Moldavia, a establecer su reino. Puedes poner la presentación. Queremos que el reino de Dios tome lugar en la tierra de Moldavia. Así que nos gustaría, por supuesto, colaborar para que el reino de Dios se establezca. Inicialmente yo solamente le puse el título a esta reflexión de su semilla más nuestro fruto, pero después de haber estado en el Congreso de Asambleas de este año en Gandía, donde se habló tanto del reino, pensé, wow, es que si aplicamos esta fórmula de su semilla más nuestro fruto, lo que estamos haciendo es estableciendo su reino. Así que si quieres, acompáñame a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Pasaje que yo ya había leído en más ocasiones, pero esta vez el Señor quiso detenerme y que reflexionara. Dice Génesis 1, capítulos 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto,
cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Pues como os decía, el Espíritu Santo me retenía a meditar en este pasaje, ¿no? Otras veces pasas de corrido y meditando en él, evidentemente lo que vemos, lo que nos enseña, es que la creación del Señor, su naturaleza, su genética, su ADN es la de dar la semilla y producir fruto. Y yo pensaba, ¿cómo nosotros, según nuestra naturaleza, hemos sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios? Y según nuestro género, si has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón y te has arrepentido, según nuestro género, siendo hijos de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a dar la semilla y a producir fruto, ¿no? Y pensaba, ¿puedes pasar, por favor? Otra más. Y yo pensaba, wow, pues es que nuestro ADN es también ese, el de dar la semilla y producir fruto. Y estuve investigando, pasa otra más, por favor. Estuve investigando en el ADN humano, ¿no? Y una de las funciones del ADN humano es la de replicarse. De una cadena del ADN se multiplica y salen dos cadenas, ¿no? Y digo, es que ese es nuestro ADN biológico, pero es que nuestro ADN espiritual, como hijos de Dios, es este también. Nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra genética es precisamente la de dar la semilla y la de producir fruto. Amén. Pasa, por favor. Vamos a hablar de semilla y de fruto. La semilla, evidentemente, no hace falta hablar mucho de ella porque ya nuestro Señor Jesucristo dejó hecha la interpretación en la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Y de dar fruto, ¿qué podemos hablar de dar fruto? Pues yo entiendo que dar fruto, puedes pasar si quieres un par de ellas. Dar fruto yo entiendo, por ejemplo, que es todo aquello que en nuestra vida muestre el carácter de Jesús. Eso es dar fruto, ¿no? Yo aquí pongo como ejemplo el Sermón del Monte, ¿no? Los estatutos del reino lo llama un estudio bíblico que he hecho sobre la vida de Jesús. Ahí aparece una serie de consignas, de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da para comportarnos, para vivir como ciudadanos del reino. Pero en esta tarde yo quiero hablaros de otra manera de dar fruto, y es en el mandato y responsabilidad que Él nos dejó y que todos conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Que está en Mateo 28. Y dice así, todos conocemos este pasaje, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, uno, id. Y segundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hablar de esta manera de hacer discípulos. ¿Cómo dar fruto primeramente? Pues evidentemente no os voy a descubrir nada nuevo. Para dar fruto, hermanos, hemos de estar conectados, tener una relación significativa, relevante con el pan de vida y la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Como Él nos dijo en la parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Este es Jesús, la vid verdadera. Y todo pámpano, estas hojitas verdes, todo sarmiento que no esté conectado a mí, no va a dar fruto. Dice así. Pues evidentemente, lo primero de todo es empezar por estar injertados en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús que su Padre es el viñador, es el labrador. Y segundo, y ya refiriéndome al pasaje que acabamos de leer, puedes pasar. Lo primero es id,
dar la palabra, que haya conversiones, dar la semilla, que es la palabra, que haya conversiones, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y todo el mundo tiene derecho de conocer su situación espiritual y que procedan al arrepentimiento, que tengan esa oportunidad. Hay que ir, hay que dar la semilla, nuestra genética, nuestro ADN, dar la semilla, predicad. Y después hacer discípulos. El mandato no solamente se queda en predicar, hay que seguir haciendo otra tarea, que es la de hacer discípulos. Como decía yo, enseñándole, esta palabra es muy importante. Hay que enseñarles además que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y este hacer discípulos quiero referirlo a esa tarea que yo y tú a nivel personal tenemos. Porque esto no es tarea de los pastores o del equipo de liderazgo. Esto es tarea personal de cada uno de nosotros. A ese tipo de hacer discípulos quiero referirme. Porque a Jesús lo vemos predicando a las multitudes, en el Sermón del Monte, como veíamos antes. Pero a Jesús sobre todo lo vemos en la cercanía, lo vemos en el cara a cara, en la vida cotidiana, en el diario vivir, siendo sensible, siendo compasivo a las necesidades de las personas que tenía a su alrededor, ¿no? Lo podemos recordar en esa cercanía personal, cómo hablaba con sus discípulos, por supuesto. Lo podemos recordar cómo hablaba con esa prostituta que iba a ser apedreada, cómo hablaba con Marta, con María, con Lázaro, con sus amigos, cómo hablaba con esa mujer samaritana, ¿no? Jesús tuvo sed y se acercó al pozo de Jacob para beber, ¿no? Y allí Dios le proveyó un encuentro significativo con esta mujer samaritana, ¿no? Jesús le predicó a la mujer samaritana: si supieras con quién estás hablando, ¿no? Toma la semilla. Pero es que después la discipuló. ¿Cómo salió esa mujer transformada totalmente, corriendo rápidamente a decirles a los otros lo que había pasado? He conocido a un hombre que sabe todo sobre mi vida. Y a partir de ahí vino un avivamiento en Samaria. Ahí Jesús vemos cómo le dio la semilla y también la discipuló. Salió transformada. Y este tipo es el discipulado que yo quiero hablaros en el día de hoy. Porque ¿cuántos samaritanos o samaritanas no tenemos a nuestro alrededor? Yo no sé si algunas veces cuando sales de la iglesia tienes que ir a comprar al supermercado de al lado porque necesitas agua, ¿no? Como fue Jesús al pozo para beber, o necesitas comprar alimentos. Pero quién sabe, yo no sé si ya conoces a las personas que trabajan en ese supermercado, pero quién sabe por qué el Señor no te va a proporcionar una conversación relevante con esa mujer, con ese hombre que trabaja en el supermercado. Quizás sean tus vecinos, tus amigos, los samaritanos que tienes a tu alrededor. Porque, hermanos, este mundo, sin saberlo, está clamando para que el reino de Dios verdaderamente se establezca. El ser humano, en su vana sabiduría, ha tratado de crear acuerdos, leyes, pactos, una ética, una moral que no tiene en cuenta a Dios. Y todo aquello que no tiene en cuenta a Dios, aunque se quiera hacer por bien, para mejorar este mundo, sabemos que tiene los días contados. Y a las pruebas me remito. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está esta sociedad? La ONU, una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para conseguir que en el mundo hubiera justicia, hubiera igualdad, hubiera paz. ¿Y cómo está el mundo? El mundo necesita que el reino de Dios se establezca. Y toda potestad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En aquel momento eran sus 11 discípulos, ahora somos nosotros, su iglesia. Esta tierra, este mundo está clamando, aunque ellos no lo sepan, para que verdaderamente el reino de Dios tome lugar de una vez por todas. Amén.
Porque fíjate, el reino de Dios está formado por personas convertidas. Pero el reino de Dios no se establece, no avanza, no toma lugar por personas convertidas. El reino de Dios toma lugar y avanza por discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Personas que han sido discipuladas, que han sido transformadas, como la mujer samaritana, y que van corriendo a hablarle al del supermercado, al vecino, al compañero de trabajo, a darles la semilla si todavía no les ha llegado la semilla. Pero si les ha llegado la semilla, a discipularlas. Porque es así como avanza el reino de Dios. Porque si no, lo que hacemos es engordar iglesias, pero el reino de Dios fuera, el reino de Dios toma lugar aquí, pero fuera no está tomando lugar. Y donde realmente tiene que tomar lugar es fuera. Si no, nos dedicamos a engordar iglesias. Y como aplicación a todo esto, y tomando como referencia la parábola del sembrador, hermano, tú y yo, de forma personal, individual, y todos en conjunto como iglesia, hemos de estar atentos primeramente a aquellos que no han oído el evangelio del reino y darles la semilla. Hay que darles la semilla. Id. Y segundamente, y tomando ya como referencia la parábola del sembrador, aquellos que han oído la palabra, pero el diablo, como dice, el diablo es una alimaña. Las alimañas son este tipo de animales que les encanta roer la semilla para destruirla y que no produzca fruto. Pues el diablo viene y la quita de su corazón para que no crean y no se salven, ¿no? Es la semilla que cayó junto al camino. Por eso te digo que como iglesia y yo, Alberto, he de estar atento dónde ha caído esa semilla. Porque si ha caído junto al camino, a lo mejor mi labor es arrimarla a tierra fértil para que produzca y dé fruto. Hay que estar atentos a aquellos que han recibido la semilla, han oído la palabra con gozo, han aceptado al Señor y se han convertido. Incluso a lo mejor están viniendo a la iglesia, pero como no han sido discipulados, no se ha seguido el proceso con ellos, apenas hay raíces, ¿no? Se congregan, vienen, pero cuando llega la dificultad, cuando llega una enfermedad, cuando llega una economía muy, muy vulnerable, cuando llega qué sé yo, qué situación, cuando llegan la dificultad, se apartan, se van de la iglesia, ¿no? La semilla que cayó entre el pedregal, que como había poca tierra, cuando salió el sol, cuando llegaron las dificultades, se secó y la planta murió, ¿no? Hay que estar atentos a aquellos que han oído la palabra, la han recibido también, se han convertido y no se están yendo de la iglesia, siguen viniendo a los estudios bíblicos, a las reuniones de oración, a los cultos de los domingos, pero los afanes de la vida, los móviles, las redes sociales, la presión de la vida, ¿no? No es sencillo encontrar un trabajo, incluso si tienes trabajo no es fácil pagar todo lo que tenemos, las facturas, el alquiler y todo, ¿no? La presión social, las riquezas y los placeres de la vida hacen la semilla que cayó entre los espinos, hacen que nos ahoguen y no seamos creyentes maduros y nos quedemos en convertidos, pero no aplicamos nuestro ADN, nuestra genética, como hablaba al principio, ¿vale? Hacen que no seamos creyentes maduros. Hay que estar atentos, hermanos, a los que no han recibido y también a los que han recibido la semilla, porque tenemos que estar expectantes dónde ha caído esa semilla. Y finalmente, ¿y nosotros? ¿Somos la buena tierra? Somos la buena tierra porque si somos la buena tierra, como dice la parábola, hemos de dar fruto y fruto con perseverancia, a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Pasa al anterior, por favor. Sí, como pongo aquí en verde. Hemos de pasar de ser consumidores a ser reproductores. Acordaros de la imagen de nuestro ADN biológico. Nuestro ADN espiritual es lo mismo. De mí tengo que reproducirme en otro discípulo. No puedo quedarme callado, ¿no? Por eso te invito a hacerle caso al hermano Ramiro, ¿verdad? Sí. Como te ha dicho, ¿a quién vas a invitar
para el Festival de la Esperanza. De eso se trata, hermanos, de eso se trata, de eso se trata. Mira cómo te vas, y es importante, hay que hacerlo de forma intencional, no por si acaso. Dice Jesús en lo de la mujer samaritana que le era necesario pasar por allí. Esto hay que hacerlo de manera intencional, así que te doy una breve aplicación de esto. Como te vas a llevar nuestra tarjetita del separador de lectura, aquí tienes espacio para apuntar un nombre o dos. La persona en la que has pensado cuando Ramiro estaba diciendo a quién vas a invitar para el Festival de la Esperanza. Y empieza a orar por ellos. Empieza para que el Señor te dé una conversación relevante, para que le puedas invitar al Festival de la Esperanza y puedas hablarle, puedas darle la semilla si no la ha recibido. Pero a lo mejor es una persona que es creyente, pero por los afanes de la vida, porque ha caído en el pedregal, quizás necesite también tu ayuda y ser discipulado. Porque es bueno venir a la iglesia y hay que venir a la iglesia, como dice la palabra, porque ahí aprendemos de la palabra, tenemos comunión con el Señor y eso nos ayuda a estar conectados. Pero hermanos, cuando salgamos por esa puerta hay que empezar a poner en práctica nuestro ADN, hay que empezar a reproducirnos, Si no, el reino de Dios, como decía antes, no avanza. El reino de Dios, engordamos iglesias y bien, pero el reino de Dios tiene que tomar lugar fuera. Tiene que tomar lugar fuera. Amén. Así que, pasa por favor. Simplemente puse estas fotografías porque por cómo se sembraba antes y cómo se trabajaba la tierra, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de sembrar así como sembraba este labrador. Yo soy de una pequeña aldea de aquí, de la provincia de Ciudad Real, y a mí me ha tocado sembrar en época de sementera con mi padre, así como está es. Pero eso nos toca a todos de forma espiritual, sembrar la palabra, tirar la semilla. Y también con mi padre no, pero con mi abuelo me ha tocado. Yo iba de niño delante tirando del ramal de la yunta de mulas y mi abuelo atrás con el arado. Entonces, después de tirar la semilla, hay que cuidar la semilla, hay que regarla, ¿no? Pablo sembró y Apolos regó. Apolos cuidó la semilla. Y el crecimiento lo va a dar Dios. No tengas en poco tu testimonio, ni te preocupes si te hicieron caso o no te hicieron caso. Tú cumple con tu ADN, que es dar la semilla y también preparar la tierra, regarla, para que esa semilla luego dé fruto. Porque el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Así que, como conclusión, esto es el ciclo del reino, le llamo yo, ¿no? Discípulos que no solamente dan las semillas, sino que discipulan a otros para que esos otros discipulen a otros. Desde la cercanía personal tenemos que reproducirnos. No nos queda otra. No nos queda otra, porque antes cantábamos, Hijo de Dios, vivimos para ti, ¿no? Pues lo hemos cantado y hemos alabado al Señor diciendo esas palabras. Eso es vivir para el Hijo de Dios. Eso es vivir para el Hijo de Dios. Hemos estado cantando también, clamando, Padre nuestro, ¿no? Que tu reino venga aquí, ¿no? Pues así es como su reino viene. Nuestro ADN, nuestra genética es la de reproducirnos, no la de quedarnos aquí, que está bien y hay que venir. Pero cuando salgas por la puerta, si vas a ir al supermercado, ora si conoces a la persona que trabaja allí, porque el Señor te va a dar una conversación relevante y vas a poderle dar la semilla y quizás y discipularla. Amén. Así que, y mirar, esta era la estrategia que utilizaba Pablo. No estoy descubriendo nada. Pablo, el gran misionero, bueno, después de Jesucristo, lo que hacía cuando llegaba era precisamente eso. Se iba a las sinagogas a predicarle a los hebreos y cuando de allí le echaban a patás porque lo rechazaban, se iba a la calle a hablar con las personas, a predicarles, y luego en las casas, ¿no? Él tenía un grupito, por ejemplo, en casa de su amigo Gallo, ¿no? Eso lo hacía el apóstol
Pablo. Y nos lo recuerda en su palabra en Colosenses 4, versículos 5 y 6. Sí. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Andad, en otras versiones dice, con sabiduría, con inteligencia. Con los de afuera. También con los de adentro, como he dicho en la parábola del sembrador. Porque quizás hayan recibido la semilla, pero quizás la semilla está en el pedregal o entre los espinos. Y sea por una cosa o por otra, no van a dar fruto, no van a ser discipulados. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ese redimiendo en tiempo, en otras versiones, se traduce como aprovechando cada oportunidad que tengas con los de afuera. Aprovechando cada oportunidad. Y el versículo 6 habla así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo sabía de qué iba la cosa. Él pasó casi 3 años a solas, teniendo ese encuentro con el Señor. Amén. Y ya para acabar, perdonadme porque me he extendido un poquito. Recordáis todos esa historia de Mardoqueo y de la reina Esther, ¿no? El rey Asuero, influenciado por Amán, promulga un edicto para destruir al pueblo judío. Y Mardoqueo, como buen judío que era, se enardece, se viste de cilicio, ¿no? Y le manda mensaje a su sobrina Esther, que es la esposa del rey Asuero. Dice, Esther, por favor, habla, intercede por tu pueblo que mira lo que está pasando. Y ella se niega, ella no quiere hablar, porque sabía que si acudía a las instancias reales sin haber pedido cita, esa persona, ella tenía que morir, ¿no? Si no se pedía esa citación. Y Mardoqueo le vuelve a responder cuando Esther se niega. Mardoqueo le vuelve a responder y mandar otro mensaje. ¿Quién sabe, Esther, si para esta hora Dios no te puso en el reino? ¿Quién sabe, Alberto, Riseli, Aminata, si para esta hora Dios no te puso en Moldavia? ¿Quién sabe, Ricardo, y cada uno de vosotros poner vuestro nombre, si para esta hora Él nos trajo aquí, a Madrid, al barrio donde estés viviendo? Quizás viniste a España porque en tu idea, como la nuestra que teníamos de irnos al pueblo musulmán, en tu pensamiento viniste porque quizás estabas buscando una mejor situación para ti y para tu familia. Pero quién sabe si para esta hora, para este momento el Señor no te trajo a España y a Madrid. Amén, amén, amén. Yo le voy a pedir a Ramiro, porque no quiero extenderme más. Ramiro, ven, por favor, vamos a orar, porque yo sé que cuando tú has hablado y ahora que he estado yo hablando, ¿quién ha pensado en una persona cuando Ramiro ha dicho, ¿a quién vas a invitar? Y cuando yo he dicho aquí, ¿a qué persona vas a apuntar? ¿Alguien ha pensado en alguna persona? Levanta tu mano, por favor. Amén. Pues Ramiro, yo te voy a pedir que ores por estas personas que ellos tienen que han pensado, para que vayan al Festival de la Esperanza. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, papá. Oh, Señor, tú me das propósito, Señor, en mí cuando salgo afuera, cuando salimos afuera a buscar. Ahí es el verdadero propósito, Señor. Y yo oro primeramente porque ese propósito venga a la vida de mis hermanos que están acá, a los hermanos que están oyendo, Señor. Que venga ese propósito, Señor, de ir a buscar, Señor, a lo que tú, Señor bendito Dios, has puesto en nuestro camino, Señor. Oramos, papá, por esas personas, Señor, que has puesto en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Oramos desde ya para que cuide sus vidas, para que de aquí hasta la fecha, Señor, no tengan obstáculos, papá. Para que de aquí hasta la fecha, Señor, ya tú vayas preparando el corazón de esos hijos e hijas, familias, matrimonios que tú vas a llevar, papá. Señor, yo te pido que le des a mis hermanos, Señor, fuerza espiritual.
Dale fuerza espiritual, Señor. Fuerza espiritual para que puedan, Señor, contagiar a otro con tu espíritu, Señor. Fuerza espiritual para que ellos puedan, Señor, revelar, Señor, el corazón del Padre, Señor, a través del testimonio, a través de enseñanza, Señor, a través de, Señor, de su consejo, Señor, hacia esa nueva persona. Padre, oramos y te damos gracias, Señor. Te pedimos también, papá, para que la visión en la iglesia, Señor, se consolide cada día más. Que sea el ADN, papá, bendito Dios, de Plaza Castilla, Señor, el ir a buscar, Señor, a aquellos, Señor, a tus hijos españoles, papá, a aquellos, Señor, que se han desvinculado del reino, papá, a nuestra familia especialmente, Señor. Oramos, papá, para que envíe profetas a nuestros familiares allá en nuestros países, Señor. Envía profetas para que alguien les hable de la palabra, Señor, y sean también ellos, papá, portadores, Señor, y ganadores del reino de Dios, papá. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Estamos terminando. Vamos a orar por los misioneros, por Alberto, por su esposa Riseli, que pase aquí. Vamos a orar por ellos porque necesita mucha oración. La tierra donde van a estar no es una tierra fácil, pero nosotros sabemos que Dios va a estar con ellos, Dios les va a guardar, Dios les va a proteger. Soberano Dios, príncipe de paz, tú que nos llamas, Señor, y yo sé que tú tienes, Señor, control de nuestras vidas, Dios. Ponga en tu mano, Señor, la vida de tus hijos, Señor, la vida de Alberto, de Riseli y Aminata, Dios. Esta familia, Señor, que ha escuchado tu voz y te ha dicho, heme aquí, envíame a mí, oh Dios. Y yo sé, Señor, que tú harás milagros, Señor, aleluya. Tú vas a usar sus vidas, Señor, aún con todos los obstáculos que allí, Señor, va a haber, oh Dios. Tu gracia, tu misericordia y tu unción, Señor, estará sobre ellos, Dios. Que no les falte nada en los momentos de debilidad, en los momentos, Señor, de cansancio, en los momentos, Señor, oh Dios, donde se sienten debilitados, Dios. Que tu presencia y la oración de la iglesia, oh Dios, pueda levantar sus brazos, Señor. Bendecimos, Dios, sus vidas ahora y por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor le bendiga, le guarde y que tengáis un excelente final de noche. Y así es que mañana un excelente